Por favor, silencio. Me parece que antes cuando hablé no estaba prendido esto. No, lo que pasa es que ya se gritó. Doctor Valdomar, tiene la palabra. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, voy primero a exponer los hechos, la prueba y la conformación de los hechos por los tres grupos que formaron la acusación, y después me voy a hacer referir a la significación jurídica de la totalidad, toda vez que todos los hechos nosotros los ubicamos en una sola calificación jurídica. El primer hecho, materia de imputación, se da en la causa Gómez. ¿Cuáles son los hechos de la causa Gómez? En el ámbito de un recurso de apelación por la prisión preventiva del señor Gómez, presentado por la defensa oficial, ya en cámara, el señor Gómez, la defensa junto con el señor Gómez, desisten del recurso de apelación. Eso lo fue el día 30 de octubre del 2013, y el día 1 de noviembre del 2013 la resolución que integra el doctor Delgado resolvió tener por desistido a la defensa del recurso de apelación, declarar la nulidad de la requisa y todo lo actual en incompetencia y ordenar la libertad del imputado. Este Consejo le ha imputado exceso de jurisdicción porque entendemos que lo hizo sin esa resolución fue sin cobertura legal. La competencia de la Cámara de Apelaciones, en este caso, la da el artículo 106 de la Constitución Nacional, el artículo 7 de la Ley 33, la Ley Orgánica de la Ley 7, perdón, el artículo 33 de la Ley 7, el artículo 276, que es el alcance de los recursos, y el artículo 274 del desistimiento de los recursos. Desistido el recurso, no hay más jurisdicción para la Cámara. Esto no lo digo yo, lo dijo el Superior Tribunal al resolver la causa Gómez. Autores lo dicen el doctor Binder, el doctor Lino Rico Palacios, el doctor Mayer, Palazzi Amadeo, Washington Raúl Ábalos, Mariano La Rosa Aníbal Risi, Carlos Creus, Eduardo Hauchen y Víctor Corbalán, entre otros, que les puedo asegurar que no puedo encontrar uno que dijese lo contrario. Con lo cual tenemos en claro que obró sin jurisdicción para hacerlo. ¿Y cuál es la consecuencia que pudo haber traído esto? La primera consecuencia, que a mi modo de ver fallaron en contra del imputado. Es bien claro que el recurso de apelación por la prisión preventiva impuesta por la doctora Alvaro era por la libertad. Pero esto es una cuestión de forma, es una cautelar. Pero lo cierto que el desistimiento, que por otra parte, si bien nuestro código no requiere fórmulas sacramentales, sí la doctrina jurisprudencia dice que tiene que estar acompañado por el mandato del imputado y mayor mandato que la firma del imputado, yo no considero. Lo hacen para acogerse al beneficio, en los términos del artículo 216, lo explican, es decir, un abreviado. Un abreviado que venía de sentido común.
¿Por qué? El imputado Gómez al ser detenido, tenía condenas anteriores, estaba cumpliendo libertad condicional, con todos sabíamos que de recaer condena iba a ser de cumplimiento efectivo, iba a ser declarado reincidente, porque estaba cumpliendo en detención, estaba en detención la pena, parte de la pena. Acá tenemos que ver, no podemos tomar cuestiones autoritarias o ponernos por encima de la voluntad del imputado. El imputado quiso resolver el conflicto y eso es una cuestión de forma, no de fondo, no de forma como una cautelar, que es lo que puede ser pasar o no el proceso en libertad. Quiso resolver el conflicto. Hoy ese conflicto está abierto. A 1 año y 7 meses el conflicto penal sigue abierto. Si eso no es en perjuicio del imputado, no sé qué no es en perjuicio del imputado. Yo entiendo las garantías procesales, las comparto. No estoy con esta cuestión mediática que pasamos de Bloomberg a Zaffaroni sin solución de continuidad. Yo sostengo las garantías y en esta cosa respeto la idea que tiene el doctor Delgado. Pero eso no quiere decir que podemos hacer más allá de la voluntad de las partes. Porque, ¿qué pasa en ese momento? Al no tener jurisdicción, no hay causa judicial. Y ahí tiene que ver con que yo entiendo que este fallo ha sido parcial. Hay algo que bien claro, más allá si nosotros hablamos de jueces garantizadores, jueces dirimentes, jueces que resuelven conflictos. Lo cierto es que nos imponen las normas, el artículo 4 de la Ley 7 y el título 5 del Estatuto Universal del Juez, que seamos imparciales. ¿Y dónde se va la imparcialidad? ¿Dónde hay controversia? ¿Dónde hay caso? Ahora, cuando no hay controversia, donde no hay caso, sin duda es un hecho parcial, porque es inaudita parte. Queremos, por nuestras ideas, que obviamente no están en juego acá, que quede bien claro, o por una actitud paternalista que se convierte en autoritaria, suplir la voluntad del imputado con el asesoramiento de la defensa para hacer lo que a nosotros nos hubiese correspondido. No estamos de acuerdo con el abreviado, puede ser otra cosa, puede ser, pero lo cierto es que esto se hizo conforme en las normas de la Constitución de la ciudad y del Código Procesal de la ciudad. Por último, respecto a este tema, quiero dejar como pasar una cuestión mínima. ¿Qué hubiese pasado si el señor Gómez a la doctora Oman, defensora interina, puede ser cualquier profesional de derecho que ejerce una defensa, le iniciaba una acción por daños y perjuicios? Porque no es lógico, no es lógico. Doctora, ¿usted me aconseja un abreviado de condena y es todo nulo? Y es donde entra a jugar la jurisdicción. Dentro de la jurisdicción es una malla de contención para todos, para el contenido de la sentencia, para los jueces y también para las partes. En este caso para la defensa. Expuso este fallo a la defensa en condiciones de tener una causa por mala praxis judicial. Con el diario Luis es claro que no ocurrió. Pero nadie puede descartar que hubiese sucedido. Y somos todos profesionales del derecho. No podemos decir, pero no pasaría nada. No. Hoy hay jueces, se me ocurre el doctor de Campos por la causa del homicidio de Amaro Martín, que están sufriendo una acción por daños y perjuicios porque fue absuelto en un juicio. Después de haberse confirmado todas las instancias, todas las resoluciones de primera instancia, uno puede decir, no va a prosperar. ¿Qué no puede decir? Es obligación de medio lo nuestro, no de resultado. Nadie puede asegurar resultado. Y esto es lo último que quiero decir. Y entiendo que por este juicio y por este caso merece juicio de reproche. ¿Ya terminó, doctor? No, doctora. No. Es respecto por el caso Gómez. Por este caso Gómez merece juicio de reproche. La segunda
imputación es la actuación ilegítima orientada a privar de jurisdicción a magistrados de idéntico y superior grado y excediendo jurisdicción. Simplemente, ¿qué pasó? En las causas Alonso, Romero, Carcedo y Zaffarani, en el momento en el marco de un recurso de inconstitucionalidad presentado por alguna de las partes, resolvieron excluir de tal resolución al Superior Tribunal y se erigieron en jueces de la propia jurisdicción. ¿Cuál es? Acá voy a decir cuál entiendo que es el marco de competencia en estos casos. El artículo 106 de la Constitución, el artículo 33 de la Ley 7, el artículo 76 de los motivos del agravio. ¿Y qué dicen esto? Simplemente, ¿cuál es el marco en un marco de un recurso de apelación? Desde que se genera el recurso, que es la materia, hasta que se resuelve. Una vez que se resuelve, lo único permitido son reparación de algunos errores materiales que no pueden implicar la modificación del fallo. Con lo cual es claro que cesó la capacidad cognoscitiva de la Cámara una vez resuelto el caso en materia de apelación. El doctor Delgado, en los votos que integró, al fallar eso, resolvió, y por el cambio de integración, porque quiero aclarar algo, en todos los casos es común, intervino al resolver los recursos de apelación la sala tercera integrada por los doctores Manes, Paz y Franza. La doctora Paz, en un acuerdo desde la Cámara en el que participó el doctor Delgado en el año 2012, fue elegida a partir del 1 de enero presidente de la Cámara, cosa conocida por todos. No hay nadie que desconoció. O sea, ya lo sabían desde diciembre, porque incluso por la documental que aportamos está la acordada y fue publicada en el Boletín Oficial. O sea, no hay nadie que no conocía que la doctora Paz era presidente a partir del 1 de enero. Y es bien claro en todas que todas son causas que correspondían al año 2012. Son todas causas de cuando la doctora Paz no era presidenta de la Cámara, era integrante de la Cámara. Y ninguna de las partes la recusó o ellas no se acusaron, con lo cual era, como juez de la ciudad autónoma, estaba legalmente habilitada para votar. Acá quiero hacer referencia porque el fallo, todos los fallos parten de la idea de que ella era presidenta y como la presidenta no puede votar, no podía votar. La competencia la da la ley, no los reglamentos no los reglamentos administrativos de la jurisdicción. El artículo 106 de la Constitución de la Ciudad dice: corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta condición, por los convenios que se ven en la ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y las normas nacionales y locales, así como también organizar bueno, esto es otra cosa. Es bien claro que la competencia en esta ciudad la marca las leyes. Esto después es punto al claro. Con esto yo voy a referirme, el que lo sostienen muchos autores, pero fundamentalmente el doctor Binder, cuando habla de la independencia judicial,
dice que la independencia judicial no es del poder, también del propio poder judicial. Por eso la ley y lo que marca la jurisdicción es la ley y no acordadas de corte, acordadas de cámara o reglamentos judiciales. Es la ley. En consecuencia, es bien claro que la doctora Paz era la magistrada legalmente habilitada para fallar. La defensa del doctor Delgado, que fue a pedido de parte, y el leading case que nosotros disparamos fue Serenelli. Particularmente el derecho lo decimos los jueces. Lo que digan las partes no hace el derecho. Lo cierto es que las partes, nosotros tenemos ministerios públicos de la defensa fantásticos, excepcionales, magistrados impecables. Si ustedes ven las resoluciones, los pedidos de uno y de otro, es para sacarse el sombrero. Y es lógico que en el marco del interés que defienden planteen situaciones, circunstancias. Eso es clarísimo. De hecho, si vamos a ver las causas estas, magistrados que piden en el marco de un recurso de inconstitucionalidad, piden un como hecho nuevo que resuelva la Cámara, después en otra causa se lo pide al superior, o cuando algunos que han planteado en la instancia, en una causa, después contestan lo contrario, porque están defendiendo un interés. Y en la ciudad de Buenos Aires la gente tiene que estar contenta que los intereses de la defensa, del Ministerio Público o del Estado o de la víctima están muy bien representados. Yo no voy a mencionar la causa Serenelli, obviamente no es materia de acusación porque el Consejo de la Magistratura obra por denuncia y no podemos alterar los hechos, ni de personas ni de circunstancias, porque no obra de oficio. Pero sí la voy a citar porque está incorporado como prueba. Ante este marco, ¿qué es lo que ha pasado? Declararon la nulidad del voto de la doctora Marta Paz exclusivamente. El Superior Tribunal, en la causa Romero y en la causa Zaffarani, obviamente dicen lo que dice toda la jurisprudencia y toda la doctrina. La sentencia de Cámara de un tribunal colegiado es la parte dispositiva de la sentencia. Tiene que ver con la deliberación, tiene que ver con el acuerdo, pero si la sentencia es nula toda o no la es. Un segundo, por favor. En doctrina, al respecto lo dicen el doctor Miguel Ángel Almeida, Azpilicueta Tesone, Carneluti, Clareo Olmedo, Farrell, Gossaini, Hausen, Mancini, Navarro, Daray, Parma, y además de nuestro superior, la Corte lo ha dicho en los fallos Fabris contra Marcelo contra Nación Argentina, Baccaroni y Saúl Pedro contra DGI, Kamenstein, Víctor y otros versus Malfred de Coldring y otros, e Iglesias Herminio y Osvaldo Corti sobre nulidad de resolución del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Donde si hay un juez impedido de votar por cualquier circunstancia, lo que cae es la sentencia en su totalidad, no parcialmente. ¿Y qué se ha dado acá en algunos casos? Se le insertó por encima de la sentencia un voto, olvidándonos de las audiencias previas, se insertó un voto. Esto ha pasado en las causas Zaffarani, en la causa Alonso, en la causa Romero y en la causa Serenelli, ya que en la causa Carcero nada más se votó la nulidad.
Es claro que algunas causas se resolvieron en el superior. Y a lo mejor, pero el superior se llega por una cuestión lógica entre las partes, apelación, no estoy de acuerdo, en el juego diario de lo que es la contencia de un proceso judicial. Pero no pueden llegar a la Corte por problemas que generamos los propios magistrados. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Zaffarani aún no tiene sentencia definitiva, con la incertidumbre que genera en un proceso penal, fallo Matei, estar en el tiempo sin saber qué pasa. Encarcero terminó por prescripción, lo que empezó por una inconstitucional, con lo cual no se pudo absolutamente nada. Es el fracaso de la jurisdicción, la prescripción es el fracaso del Poder Judicial. Serenelli lo mismo, prescripta. Romero todavía no tiene resolución definitiva. Y en Alonso se termina. Ellos deciden en el marco de un recurso de inconstitucionalidad y la causa termina porque después de todo esto el recurso de inconstitucionalidad fue rechazado por extemporáneo. O sea, una traba en el medio, un recurso temporáneo presentado. Estas incidencias generadas por la propia jurisdicción termina en extemporáneo. En dos casos, en el propio voto, el doctor Delgado da una explicación y dice que no ha considerado en otras causas declarar la nulidad del voto de la doctora Marta Paz porque no cambiaba el sentido de la resolución. Entonces ahí tenemos un motivo. La intención era cambiar el sentido de los votos, de la resolución. Porque si lo que estamos invocando es el juez natural, la doctora Marta Paz no podía votar en una resolución que salió 2-1, 3-0, 0-3. Si no puede votar en una, no puede votar en ninguna. Y él lo dice en las causas Zaffarani y Romero. Voto de él. No es interpretación mía, textual. En este supuesto de casos, entendemos que la actitud, la actuación ha sido sumamente grave. Tomó atribuciones el magistrado que no le correspondían y le privó al Superior Tribunal de resolver. Y eso trajo inconvenientes al servicio de justicia, de una u otra manera. Yo sé que la intención de él es proteger las garantías. Está bien, pero las garantías, como dice el superior, si bien se puede y acepto que se pueden declarar nulidades en cualquier momento del proceso, pero como dice el superior, no es de cualquier manera y a cualquier costa. Tiene que ser en el ámbito jurisdiccional. Por eso entiendo que en este compendio de causas, como en el anterior, no podemos sostener que se me contiene una sentencia. Concedido de la sentencia es en el marco jurisdiccional, fuera del marco constitucional, no podemos sostener eso. Yo después voy a volver con el contenido de las sentencias. Ahora vamos al tercer grupo de la acusación, que es el desconocimiento del derecho y apartamiento injustificado de la jurisdicción del Superior Tribunal. Yo, desde que empecé el proceso en el proceso de la magistratura, siempre tuve en cuenta el fallo Corte Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso del Tribunal Constitucional versus Perú. ¿Qué es lo que dice este fallo? Los requisitos que tiene que tener cualquier juzgado de enjuiciamiento, que es eminentemente la decisión política, pero tiene que tratar con todas las garantías de un proceso penal. Y eso lo he tenido en cuenta. Acá hay dos subítems
de esta cuestión. Uno, en no respetar los fallos del superior reiteradamente en cuanto a la legitimación procesal del Ministerio Público Fiscal, fundamentalmente todo para recurrir al superior tribunal. Yo comparto los fallos, particularmente del respeto que deben tener los fallos de la Corte y los fallos del superior, respecto para que no haya un dispendio jurisdiccional, lo comparto plenamente. Pero cuando los magistrados de esta ciudad juran, lo hacen por artículos 109 que dice: los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los del Consejo de la Magistratura, los jueces, los integrantes del Ministerio Público y los funcionarios judiciales asumirán el cargo jurando desempeñar sus funciones de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, esta Constitución, las leyes nacionales y locales. No dice respetar fallos. Con lo cual, yo comparto plenamente, pero la Constitución a los jueces no nos impone respetar fallos. Con lo cual, esta parte no voy a sostener la acusación en esta cuestión. Ahora, la otra cuestión es el no respetar el incumplimiento de las normas del artículo de la Ley 12 y de la Ley 402, también en lo que se refiere al artículo, a la legitimación procesal del Ministerio Público Fiscal para recurrir. Yo tengo clarísimo que lo que dicen que le da legitimación procesal la Ley 402 y la Ley 12 al Ministerio Público. Si bien respecto a la parte penal hay un reenvío del 402 por el artículo 2 al artículo 267, el artículo 12 es claro, dice las partes, más es una ley, la Ley 12 fue modificada, antes decía nada más el imputado, con lo cual ahora dice las partes, no hay que hacer mayor entendimiento. Pero de la presentación que hizo el doctor Aboso contestando mi acusación, es bien claro que, y obviamente de incorporar la prueba incorporada acá, de todos los expedientes en la que es expedido el doctor Delgado, no puedo sostener jurídicamente, y lo mío es jurídico, la decisión política es de ustedes, que el doctor Delgado no habló en el contenido de las sentencias. Yo creo que, es más, de la contestación del doctor Aboso, doctor Delgado, y lo corroboré, el doctor Delgado antes tenía otro concepto, cambió el criterio. O sea, hasta contracorriente lo que era de la época. Pero cambió el criterio, y yo no puedo sostener como magistrado, ya les digo, jurídicamente que ello no haya sido en el contenido de la sentencia. Y el contenido de la sentencia, para mí y para el colectivo que representa, que fue la mayoría en el Consejo para acusarlo, es sagrado. Los jueces, en el marco de la competencia, pueden decir sus opiniones de una manera libre. Eso es parte de la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces, garantía que es a favor de la gente, no de la corporación. Entonces, yo eso lo voy a respetar hasta a rajatabla, y quiero ser coherente. Yo creo que dentro del marco jurisdiccional que nos permite la ley, los jueces pueden decir cualquier cosa. Hay excepciones, no podemos decir que no vivimos en una república, cuestiones así de groseras. Pero lo cierto es que el doctor Delgado ha tenido una opinión. En el marco del contenido de la sentencia, y las opiniones no son susceptibles ni de juzgamiento ni de jurado de enjuiciamiento. Consecuencia, esta parte, esto también no va a ser sostenido en la acusación. Vamos a la significación jurídica. Nosotros sostuvimos que todas las actuaciones, lo que la actuación del doctor Delgado era mal desempeño. Yo, permítanme que los molestas, pero voy a citar lo que es mal desempeño
2 o 3 circunstancias. El doctor Enrique Hidalgo dice que el mal desempeño se configura la causal ante la reiteración de faltas e incumplimientos cometidos por el funcionario por acción o por omisión, dolosos o culposos, aún sin culpa, responsabilidad objetiva, de modo tal que impiden que el mismo desarrolle correctamente las funciones que la Constitución, la ley y los reglamentos les encargan. El doctor Vidal Campo a la vez dice que el mal desempeño es lo contrario de buen desempeño. La fórmula tiene latitud y flexibilidad amplias. Néstor Sáuez dice que el mal desempeño es un concepto elástico, equivalente a un tipo penal abierto. Y quiero citar al doctor Casals en el fallo, en el jurado de enjuiciamiento de la doctora Parrilli, que dice que la causal de mal desempeño de la Comisión para autorizar la remoción de un magistrado se realiza por su amplitud o generalidad conceptual y ha llegado a ser calificada como un concepto jurídico indeterminado. La mala conducta entendida como tratar de la buena conducta, y se dice que tiene que ser calificado y de que debe ser precisado caso por caso. Ahora bien, es claro que el mal desempeño tiene cuestiones cuantitativas y cualitativas a considerar. Y este jurado de enjuiciamiento no tiene opción, o es absolución o es destitución. Y vuelvo a repetir, el suscripto y el contenido que representan los jueces y los magistrados de esta ciudad, para ser destituidos, tienen que ser hechos de una extrema gravedad. Extrema gravedad. Es la garantía que tenemos todos, que tienen todos los magistrados de esta ciudad y que quieren ser respetada por la acusación que nosotros representamos, por todos los integrantes de la acusación. Por supuesto yo lo sostengo, soy juez, no puedo decir otra cosa. Pero es una garantía para todos y fundamentalmente para la sociedad, que podamos ser libres, que nadie tenga una espada de Damocles que porque haces te equivocás en una cosa o resolvés mal, uno va a tener un juicio político. En consecuencia, nosotros acusamos por 17 casos y hoy nos quedan en pie, por voluntad propia y por fruto del debate, que por algo existe el debate, 5. Yo creo que el doctor Delgado ha cometido hechos graves en esos cinco casos. Creo que muchos de esos casos han sido pensando más en su propio voto o en la academia que en la jurisdicción. Pero creo que no alcanza para causar mal desempeño. Por favor, les pido que guarden silencio. Adelante, doctor. Ya le digo, tiene que ser una cuestión excepcional, que no se da en la especie. Distinto es si la ley 54 hubiese dado alguna otra alternativa, alguna sanción menor, porque creo que merece juicio de reproche, pero en lo que ha quedado de tipo disciplinario, no de destitución. Sería algo completamente alejado a mis convicciones y a las convicciones de la gente que ha acompañado esta posición, sostener de una manera terca y política la acusación contra el doctor Delgado para que después ustedes decidan. Creo que además yo lo hago, la ley 54 no tiene manifestación empresa, con lo cual está el artículo, tenemos que ir a la ley, lo que es supletoria, por el artículo 33. A ver un momentito. Por favor, les dicen a las personas que están del otro lado que guarden silencio. O sea, voy a obrar conforme el artículo 244 del Código
procesal penal de la Ciudad Autónoma del Cabo. Pero quiero hacer algunas consideraciones que creo que es. Entiendo que los jurados de enjuiciamiento, que para mí es sumamente desagradable, yo prefiero los códigos de ética de la magistratura, no los que estoy diciendo, pero también están para algo. Y entiendo que son jurados de enjuiciamiento con todas las garantías, como dice el fallo del Tribunal Constitucional contra Perú, que esto no sea un trámite, que no esté, que hace un debate. No me estoy justificando porque yo voté para estar acá, estaba convencidísimo, pero no soy un necio, soy juez. Y entiendo que mi opinión, y obviamente de los que me acompañan, me pueden hacer variar la opinión. Jurídicamente hablando, ya le digo, políticamente es otra cosa. Y como no hay ningún interés político de mi parte ni del grupo que tenemos, sostenemos esto. Sí entiendo que esto creo que quiero dejar sentado esto. Los jueces en la ciudad y los magistrados en general no pueden ser molestados, que quede como síntesis. No puede ser molestado por el contenido de sus sentencias en el ámbito jurisdiccional. Se necesita a lo mejor alguna modificación, porque no sea que todo pase en el Consejo, si hay sanciones o no, con un término completamente para acusar, o acá blanco-negro. Es muy grave. El doctor Delgado es sin duda, es un jurista de nota, líder en lo que es ejecución penal. Yo comparto en ejecución penal todo lo de él. En otras cosas no. Pero sería un hipócrita. Yo les pido, por favor, que saquen a todo el grupo que está allá atrás. Yo comparto todo lo... porque creo que lo hace conforme a la ley de ejecución penal, que es un deber para los jueces. Generalmente dice deberá. Pero sería un hipócrita si no digo que creo que se equivocó. Y se equivocó gravemente. Pero ya lo digo, no alcanza. Por eso, en definitiva, en representación no solo mío, sino de todo el grupo que represento, que intente que los jueces estén y los magistrados estén tranquilos y que sobrar, y que puedan seguir diciendo como hasta ahora lo que quieren en el contenido de la sentencia. Esta justicia, la justicia de la ciudad ha marcado, es consultada por todas las demás jurisdicciones. En los dos fueros. Y yo estaría incidiendo en contra de mis condiciones si yo tuviese un accionar que cercene esa libertad. Entiendo que los jueces debemos ser prudentes, pero también que tenemos que decir las cosas como son, como pensamos con nuestras convicciones. En consecuencia, para finalizar, no voy a acusar al doctor Delgado y voy a pedir la absolución. Porque entiendo que esto no supera, tendría que ser un proceso disciplinario. Gracias. Está bien. Doctor Abozo quiere... Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, cómo no, en primer lugar, palabra. Gracias, señora Presidente del Jurado de Enjuiciamiento. En primer lugar, voy a empezar con lo que comparto, que ante el desistimiento del pedido de absolución por parte del acusador, lo que debe aplicarse acá es el artículo 244 infine de la ley 2303, que se aplica de manera supletoria conforme lo establece la ley 54, es decir, que se absuelva a mi defendido, al doctor Delgado, respecto de las acusaciones que se le han formulado en este proceso especial. En esto solo, digamos, voy a estar de acuerdo. Respecto de todo lo que se dijo, me parece, se han afirmado inexactitudes. Sobre todo cuando se hace referencia, o sea, se termina con la absolución, pero sin perjuicio de eso, que eso puede ser visto de manera favorable y que en cierta medida ha arrancado el aplauso de los presentes. Yo no me quedo solamente con eso, me parece que estamos ante un hecho de gravedad institucional, pero la gravedad institucional no fue lo que supuestamente le imputaron al doctor Delgado, que en aquel entonces tenía una gravedad tal como para formular este tipo de juicios y hoy encontrarnos acá todos en un procedimiento especial que establece la Constitución, no lo establece cualquier ley, lo establece la Constitución. Y nada más ni nada menos que para remover a un juez, en definitiva, por lo que votó.
lo que venimos diciendo desde el primer momento. Acá lo que se cuestionó es la ideología, la supuesta ideología, digo, la interpretación que hicieron algunos, un grupo, digamos, por suerte minúsculo, que entienden que los jueces tienen que resolver de acuerdo a ciertos parecidos o no parecidos. Pero lo más dramático de todo esto no es la ideología, lo más dramático de todo esto, y he escuchado en esta sala, es que se diga que la Constitución se puede aplicar o no se puede aplicar de manera parcial o no por parte de los jueces. Yo quiero recordar acá que la Constitución es la regla, es el contrato social básico que nos identifica a todos nosotros como pertenecientes a una comunidad jurídica. En este tipo de relaciones, digamos, también hay que dejarlo aclarado, todos reconocemos en el otro que ahí está, primero la dignidad humana y que la Constitución lo único que hace, tanto nacional como la local y como los pactos internacionales, es reconocer la dignidad humana. En función de esto, decir que los jueces, en este caso penales, tienen limitaciones o que tienen que, en cierta medida, tener cuidado con lo que resuelven en el futuro, me parece que esa es la gravedad institucional. La gravedad institucional está en eso, en mandar este mensaje a los jueces, más allá del caso puntual y circunstancial de la absolución. Lo cierto es que acá se está mandando un claro mensaje a los jueces, una suerte de prevención general negativa, como decía Feuerbach, en el sentido de que guarda con lo que vayan a resolver, porque mañana podemos juntar 5 miembros, llevarlos a juicio político y después en la audiencia pedir la absolución porque nos dimos cuenta que lo que habíamos resuelto hace 3 meses no tenía la gravedad institucional como para someter, en este caso puntual, y le pongo nombre y apellido, al doctor Delgado, al escarnio público, a ser cuestionado como juez, cómo resuelve. Entonces me parece que en esto tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, porque si algo se ha caracterizado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y yo que pertenezco a este orgulloso Poder Judicial, que lo integro desde la primera conformación, y todos aquellos que se han sumado y que día a día construimos este Poder Judicial, no desde el punto de vista de un deber, sino desde el punto de vista de estar agradecidos, de entender que es un privilegio pertenecer a este Poder Judicial. Obviamente que este tipo de juicios nos generan a todos, no solo a los jueces, sino también a los fiscales, como a los defensores, cierta zozobra. Zozobra porque ya tenemos que tener de ahora en más cuidado cómo resolvemos, cómo defendemos y cómo acusamos. Digo esto porque me parece que es preliminar para entender todo esto y porque el acusador lo ha hecho mención, no ha sido la defensa. El acusador ha hecho mención en reiteradas oportunidades que esto es un juicio político y resalto y subrayo, digamos, el adjetivo de político. Ha resuelto que hay una ideología, que el doctor Delgado tiene una ideología. La ideología que tiene el doctor Delgado, y ojalá que fuera de todos así, de todos los jueces, es aplicar la Constitución Nacional, aplicar la Constitución local y aplicar los pactos internacionales. Si no estamos de acuerdo con eso, modifiquemos la Constitución, modifiquemos, digamos, rechacemos los pactos internacionales, pero estamos viviendo hoy en día, gracias a Dios, y después lo que ha pasado la Argentina en su historia política, no podemos estar discutiendo si la Constitución tiene preeminencia o no tiene preeminencia respecto de una ley procesal que es meramente reglamentaria de la Constitución. Entonces, yendo puntualmente y señalando ahora las inexactitudes, decir que en la causa Gómez el imputado fue perjudicado. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuál fue? Si ustedes estuvieran detenidos y el juez resuelve, en realidad fueron 2 jueces los que resolvieron acá, resuelven declarar una nulidad y usted sale, digamos, por afectación de garantías constitucionales porque la policía en ese caso, y no lo menciona el acusador, no solo no le avisó al fiscal para proceder a la requisa, sino que lo hizo en 2 oportunidades sin tener causa probable de que estaba cometiendo un delito. Si frente a eso se declara una nulidad, se lo deja libre, yo quiero saber cuál es el perjuicio real que tuvo esa persona. Y por lo demás, digo, en esta división de funciones y de tareas, lo cierto es que los fiscales, en primera, segunda y tercera instancia, no pidieron la detención de Gómez. No pidieron la detención de Gómez. Entonces, si fuera esto tan grave, ¿por qué los fiscales no piden la detención de Gómez? Con esto termino respecto de Gómez. No, pero quiero agregarlo porque esta es una única oportunidad. Hemos escuchado al acusador y ha dicho ciertas inexactitudes. Entonces, respecto de Gómez no hay ningún motivo, digamos. Y respecto de las otras causas, quiero mencionar solamente lo siguiente, que en la causa Serenelli, ahí se resolvió... Doctor, lo que pasa es que si no hay acusación, no... Está bien, perfecto, no hay acusación, pero se han dicho, este tipo de procedimientos, digamos, no son habituales, gracias a Dios, esperemos que de adelante no lo sean. Pero me parece que acá se han afirmado un montón de cosas y inexactitudes y la gente que está presente, que son colegas no solo de este fuero, sino de otros fueros, han escuchado ciertas inexactitudes que en definitiva yo no me quedo con la absolución y los motivos de la absolución, me quedo con todas las inexactitudes que se dijeron. Entonces, en este sentido, y con esto termino ya para no
digamos, no generar ningún tipo de controversia sobre este punto, es que yo insisto con esto, estamos dentro de un Estado de Derecho, no podemos aplicar o poner en juego este tipo de mecanismos constitucionales de manera arbitraria o por cuestiones meramente políticas. Muchas gracias. Doctora. Damos por concluido. ¿Quiere hablar? Un segundito. Por favor. Doctora, yo pensé que íbamos a seguir las cuestiones del código donde no se cierra el debate, pero tengo que replicar a 2 o 3 cosas porque... Y no es que me quiero quedar con la misma cuestión. Yo comparto muchas cosas de doctora Bozzo. Bueno, pero basta. es un segundo nada más. Es un segundo porque si no también yo hay cosas que él dice que yo no dije. Discúlpeme. Le prometo, es un segundo. No señora voy a empezar a discutir. Señora Jueza, Yo tengo discúlpeme. un gran respeto por el doctor Bozzo, lo considero muchísimo. Pero hay una sola cuestión. Yo no dije que este juicio, la decisión de ustedes es política. Yo lo que dije que esto es jurídico. Bueno, no vamos a discutir los términos de lo que dijeron. Es completamente distinto a lo que, doctor, dije. se terminó el debate. Damos por cerrado el debate. Y el jurado se va a reunir para deliberar.